En un vecindario vibrante y lleno de vida, donde las risas de los niños resonaban en las calles y el aroma de la comida casera llenaba el aire, vivía María, una mujer latina de mediana edad. Con una familia cercana a ella y un profundo sentido de comunidad, María era conocida por su amabilidad y su disposición a ayudar a quienes lo necesitaban. Madre soltera de 2 hijas adolescentes, se esforzaba cada día para proporcionar un hogar cálido y amoroso, trabajando largas horas en una pequeña tienda local. Su vida estaba marcada por la lucha diaria, pero también por la esperanza y el amor que compartía con sus hijas. A pesar de las dificultades económicas que enfrentaba, María siempre encontraba tiempo para participar en eventos comunitarios. Era una ferviente defensora de los derechos de los inmigrantes y participaba activamente en reuniones donde se discutían los problemas que afectaban a su comunidad. La conexión que tenía con sus vecinos era inquebrantable, todos se conocían y se apoyaban mutuamente como una gran familia. Juntas, compartían historias de vida, celebraciones culturales y preocupaciones sobre el futuro. Sin embargo, bajo esta fachada de unidad y fortaleza, existía un trasfondo de incertidumbre. María vivía con el constante miedo a ser separada de sus hijas debido a su estatus migratorio. Sabía que cada vez que escuchaba sirenas o veía vehículos desconocidos rondar la zona, su corazón se llenaba de ansiedad. A pesar de ello, nunca dejó que este miedo la paralizara. Luchaba cada día por mantener viva la esperanza dentro de su hogar. María había llegado a Estados Unidos muchos años atrás en busca de una vida mejor. Había dejado atrás todo lo conocido, su casa, sus amigos y hasta parte de su familia. Con sacrificio y valentía, había logrado construir un nuevo hogar para sus hijas, enseñándoles el valor del esfuerzo y la importancia de permanecer unidas frente a la adversidad. Sin embargo, esa tarde todo cambió abruptamente cuando agentes de ICE llegaron al vecindario buscando individuos relacionados con casos migratorios. El sonido del motor del vehículo rompió la tranquilidad habitual del barrio y pronto lo que parecía ser un día normal se tornó en caos e incertidumbre. Esta intervención inesperada desató un torrente emocional no solo en María sino en toda la comunidad. Todos sabían que lo que sucediera podría tener repercusiones drásticas. Así comenzaba una historia que transformaría no solo la vida de María sino también la dinámica del vecindario entero al enfrentar juntos esa dura realidad. La valentía emergente desde lugares inesperados sería puesta a prueba mientras las vidas se entrelazaban en medio del miedo e injusticia. La tarde que los agentes de ICE llegaron al vecindario, el ambiente estaba impregnado de una calma engañosa. María había terminado su jornada laboral y se encontraba en casa preparando la cena, mientras sus hijas hacían sus tareas en la mesa del comedor. El olor del arroz y los frijoles llenaba el aire, creando una atmósfera familiar que hacía olvidar las tensiones externas. Sin embargo, esa tranquilidad se vio interrumpida por un sonido ensordecedor, el rugido de motores y sirenas que acercaban a un grupo de vehículos. María sintió cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza. Desde la ventana, observó cómo varios hombres uniformados descendían de las camionetas, alineándose como soldados listos para ejecutar una misión. La realidad de su situación la golpeó con fuerza. No era solo un rumor o una preocupación lejana, era un ataque directo a lo que más amaba en el mundo. Los agentes se acercaron a su casa con determinación. Uno de ellos, un hombre alto y corpulento con una insignia que brillaba bajo el sol, golpeó la puerta con fuerza. El ruido resonó en toda la casa, generando una angustia palpable. María intercambió miradas con sus hijas, sabían lo que esto significaba. Con un nudo en la garganta, decidió abrir la puerta. «Estamos buscando a María López», anunció uno de los agentes sin rodeos, mirando directo a sus ojos. Su tono era autoritario y frío, revelando poco sobre las razones detrás de su búsqueda. María sintió que todas las fuerzas se le escapaban. Nunca había imaginado que ese día llegaría. «¿Qué quieren de mí?», preguntó ella, intentando mantener la voz firme a pesar del miedo creciente en su interior. «Te acusamos de haber cometido fraude migratorio», respondió el agente sin vacilar. «Necesitamos hablar contigo y verificar tu estatus». María sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Las palabras resonaron en su mente como ecos aterradores: fraude migratorio. Ella sabía que siempre había actuado dentro de los límites legales lo mejor que podía, pero el miedo a ser separada de sus hijas comenzaba a consumirla. En ese instante crítico, sus hijas aparecieron detrás de ella, temerosas pero decididas. La mayor, Ana, dio un paso adelante y desafió a la gente. «¿Por qué están aquí?»,
mi madre no ha hecho nada malo. La valentía de Ana sorprendió tanto a su madre como a los agentes. La tensión creció en el aire mientras Ana enfrentaba a la gente con furia e indignación, aunque temblaban las manos de ambas por la presión del momento. Ese acto de coraje comenzaba a cambiar la dinámica del encuentro. El ambiente en la casa se tornó tenso y cargado de emociones. María, ahora frente a la gente de ICE, sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Con cada palabra que intercambiaba con el hombre uniforme, un torrente de pensamientos e inseguridades inundaba su mente. El miedo la envolvía como una pesada manta, aplastando su voz y su espíritu. Como había llegado a esta situación, sus piernas temblaban ligeramente, e intentó aferrarse al marco de la puerta para mantener la compostura. Siempre he actuado dentro de la ley, pensaba María con desesperación, recordando todas las veces que había cuidado meticulosamente cada paso en su vida. Había dejado atrás su país buscando una oportunidad, jamás imaginando que un día podría ser acusada sobre algo tan serio. Mientras se esforzaba por articular sus pensamientos en medio de aquel caos, recordó a sus hijas. La imagen de ellas sonriendo, compartiendo momentos felices juntos, le dio un pequeño resquicio de fuerza, pero el temor a perderlas era tan abrumador que casi podía sentirlo física y vívidamente. Cuando escuchó a Ana desafiar a la gente, sintió un cóctel de orgullo y miedo intenso. Esa pequeña chispa de valentía transformó momentáneamente su propio pánico, pero al mismo tiempo, el temor creció en ella. Temía las repercusiones de esta confrontación. ¿Y si eso empeora las cosas?, se preguntó angustiada, mientras trataba de controlar sus emociones para no quebrarse frente a sus hijas. Lo siento, pero necesito entender qué está pasando, dijo finalmente María. Su voz apenas un susurro en el aire tenso. Se giró hacia Ana, buscando el apoyo mutuo que siempre habían cultivado. Sus ojos se encontraron, y en ese vistazo compartieron una conexión inquebrantable. Ambas sabían que lo esencial era protegerse la una a la otra. El agente no mostró ninguna pizca de empatía. Su expresión dura y su voz firme continuaron desnudando la vulnerabilidad de María, quien ahora estaba atrapada entre el deseo de defenderse y la necesidad de resguardar a sus hijas. Cada frase que salía de sus labios parecía alejarla más del control que tanto anhelaba. Si me llevan, ¿qué será de ellas? María luchó contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Aquella incertidumbre era un monstruo voraz que devoraba su valentía y dejaba al descubierto su angustia como madre. Enfrentada a la brutal frialdad del sistema que no veía más allá del papel y la burocracia, comprendió que debía profundizar en su tenacidad y luchar por lo que más amaba, su familia. Mientras percibía el cambio sutil en el lenguaje corporal de Ana, supo que aunque estaba asustada, era el momento de aferrarse a esa fortaleza compartida. La lucha por proteger su hogar y mantener unidas a sus hijas apenas comenzaba. En medio de la confrontación, Ana, la hija mayor de María, sintió una mezcla de inquietud y determinación que la empujó a actuar. Observaba cómo su madre luchaba por mantenerse firme frente a la gente de ICE. Sus ojos reflejaban el miedo y la vulnerabilidad. Fue entonces cuando algo cambió en ella. Una chispa de valor se encendió en su interior. En lugar de dejarse llevar por el pánico, decidió que debía intervenir. Con un paso decidido, Ana salió del umbral de la puerta, dejando atrás la seguridad que ofrecía el espacio familiar. Sus manos temblaban levemente, no por miedo, sino por la intensidad de sus emociones. Lo que empezó como un acto impulsivo se transformó rápidamente en una decisión consciente. No puedo quedarme callada, pensó con fervor. La imagen de su madre angustiada y el terror de perderla era suficiente para hacerla alzar la voz. ¿Por qué están aquí? Mi madre no ha hecho nada malo, gritó Ana, retando a la gente con su mirada desafiante. A pesar de su juventud, en su voz había una fuerza que sorprendió incluso a María. El aire se volvió denso con la tensión del momento. El agente no esperaba ser confrontado por una adolescente. La valentía de Ana interrumpió el flujo del diálogo y cambió el foco hacia ella. Las palabras brotaron con una claridad fulminante. Cada sílaba resonaba como un eco justo y necesario que pedía justicia y dignidad. Ana sentía como la adrenalina fluía por sus venas mientras enfrentaba al hombre en uniforme. El corazón le latía con fuerza, pero dentro de ella emergía un profundo sentido de responsabilidad. Sabía que no solo estaban en juego las decisiones de ese instante, sino también su futuro y el de su madre. La angustia se transformó poco a poco en ira contenida. Ella no iba a permitir que el poder abusivo rompiera su hogar. Es injusto lo que están haciendo, continuó insistiendo.
agitando sus manos como si pudiera visibilizar la lucha interna que representaban tantas familias similar a la suya. Cada palabra pronunciada era un grito silencioso por los derechos que tantos habían vulnerado. Mientras tanto, María contemplaba a su hija con asombro y orgullo. La esperanza empezó a brotar en su corazón. Ver a Ana desafiar esa autoridad recargada resonaba profundamente en su ser. En medio del caos, ambas compartieron un momento poderoso, un vínculo inquebrantable formado por amor y valentía. Aquel instinto maternal se fortaleció aún más al ver que su hija estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias por proteger lo que les pertenecía. Ana cerró los ojos por un instante, inhalando profundamente antes de seguir hablando. Sabía que este podía ser un punto de inflexión no solo para ellas dos, sino para toda la comunidad que las rodeaba y en general para todos aquellos enfrentando situaciones injustas similares. En aquel instante decisivo, se convirtió en la voz no solo de su familia, sino también de todos los que vivían con miedo bajo las sombras del sistema injusto. El silencio tenso que envolvía la escena fue interrumpido por la voz decidida de Ana, que resonó con una claridad asombrosa. ¿Por qué están haciendo esto? Mi madre no ha hecho nada malo, solo quiere trabajar para mantenernos. Exigió, su mirada fija en el agente como si pudiera atravesar su dura fachada. Por un momento, este pareció vacilar ante su pregunta, pero rápidamente recuperó su compostura. Nosotros estamos aquí para asegurar el cumplimiento de las leyes migratorias. Si hay evidencia del incumplimiento, es nuestro deber actuar, respondió el agente con una frialdad que puso aún más en evidencia la deshumanización del proceso. Su tono autoritario hacía eco de un sistema rígido que parecía no tener consideración por las historias y vidas de aquellos a quienes afectaba. Pero eso no es justo, replicó Ana, sintiendo como su adrenalina aumentaba mientras cada palabra salía cargada de emoción. ¿Acaso no ven a las familias a las que desgarran? Mis amigos también han tenido que enfrentar esto. No son criminales, son personas trabajadoras. A medida que hablaba, Ana se sentía cada vez más segura, convirtiendo su miedo en una arenga apasionada por justicia. El agente cruzó los brazos y su expresión se endureció. Es una cuestión de legalidad, las leyes están ahí para proteger el orden, y cualquiera que no las respete debe enfrentarse a las consecuencias, dijo con voz monótona, como si recitara un guión aprendido y robótico. Ana sintió como cada una de sus palabras caían pesadas en el aire. ¿Y qué pasa con la humanidad? ¿Qué pasa con el deber de proteger a quienes dependen de nosotros?, cuestionó, esta vez sentándose al borde del límite entre la valentía y la desesperación. Solo quieren vivir en paz, eso es todo. El agente hizo una pausa antes de contestar. Podía sentir que estaba empezando a perder el control del diálogo. Las leyes son iguales para todos, aseveró con firmeza, aunque ya había un ligero cambio en su voz. Ya no era tan imperturbable. No somos números ni casos para cerrar, contraatacó Ana con ferocidad renovada. Mi madre significa mucho más que un expediente, ella representa lo que nos da esperanza. La frase quedó flotando en el aire cargado de emoción. El silencio se apoderó nuevamente del ambiente mientras ambos se contemplaban. Ana estaba consciente de cómo seguía sosteniendo la mirada de la gente, desafiándolo a ver más allá del estigma y los prejuicios con los que usualmente operaba. No es solo mi madre, es toda nuestra comunidad, agregó Ana impulsivamente. Cada vez que vienen aquí tirando casas y rompiendo familias están destruyendo sueños y vidas enteras. El dolor colectivo resonó en su declaración, y algo en la mirada de la gente empezó a cambiar sutilmente. Como si comenzara a comprender el impacto humano detrás de todos esos números. La conversación continuaba intensificándose mientras tanto María observaba desde un lado, llena de asombro ante la fuerza inesperada de su hija frente a la injusticia implacable del sistema. En medio de la lucha verbal y emocional entre Ana y el agente se dibujaba un claro llamado, cambiar la narrativa sobre lo que significaba ser parte de este país lleno de esperanzas y sacrificios compartidos. La confrontación con el agente de I se dejó huellas profundas en la familia de María, un eco de angustia que resonaba en cada rincón de su hogar. Aunque el intercambio verbal había terminado, las emociones seguían flotando en el aire cargadas de incertidumbre. En los días siguientes, la atmósfera se tornó densa y tensa, como una tormenta a punto de desatarse. María se sentía atrapada en un mar de preocupaciones, a pesar del coraje que había mostrado durante el encuentro. La realidad de ser acusada y la posibilidad de ser separada de sus hijas la inundaban con un miedo paralizante. Cada vez que escuchaba un sonido fuera de lo común en el vecindario, su corazón se aceleraba.
Temía que fueran los agentes nuevamente. Esa sensación constante de estar bajo vigilancia transformó su hogar, que antes era un refugio cálido y lleno de amor, en un lugar donde la ansiedad se respiraba casi físicamente. Las noches eran las más difíciles para María. Mientras sus hijas dormían, ella se sentaba en la oscuridad, reflexionando sobre cuán frágil era su situación. Se preguntaba si había tomado las decisiones correctas al cruzar fronteras y construir una vida nueva, y si todo acaba aquí, pensaba con tristeza. Esa duda comenzó a erosionar su confianza y esperanza, llenándola de un conflicto interno que nunca antes había experimentado. Ana, por su parte, también enfrentaba sus propios demonios. Tras haber desafiado a la gente con tanta valentía, sentía ahora una mezcla de orgullo y culpa. Aunque había actuado impulsivamente para proteger a su madre, no podía evitar sentir que esa confrontación podría haber traído más problemas a la familia. En su mente daban vueltas pensamientos como ¿y si eso empeora las cosas, o seré yo la razón por la que estamos en peligro? La presión interna aumentaba mientras intentaba seguir adelante con su vida diaria y mantener una apariencia normal ante sus amigos y compañeros. Las tensiones no solo afectaron a María y Ana. La dinámica familiar completa se vio alterada. La hermana menor, Sofía, se daba cuenta del cambio en el ambiente. Su risa solía llenar los espacios vacíos del hogar, pero ahora esos momentos eran escasos. El miedo era palpable incluso para ella. Sofía comenzó a hacer preguntas inquietantes sobre lo que estaba sucediendo, sintiéndose confundida e impotente ante una realidad que no comprendía del todo. En las cenas familiares, antes llenas de risas y charlas animadas, ahora reinaba un silencio incómodo. Cada uno luchaba con sus propios miedos sin saber cómo abrirse al otro. Las palabras parecían faltarles cuando más necesitaban hablar sobre lo que sentían y temían. María sabía que debía encontrar la manera de unir a su familia nuevamente. Necesitaban apoyarse mutuamente para sobrevivir este desafío, pero ¿cómo hacerlo cuando el miedo estaba tan arraigado? Era una pregunta difícil de responder. La lucha por recuperar ese sentido de unidad se convirtió en su prioridad. Entendió que solo a través del diálogo y la apertura podrían enfrentar juntos las adversidades inminentes. La revolución silenciosa dentro del hogar reflejaba el caos externo, un recordatorio constante del impacto desgarrador que el sistema migratorio podía causar en vidas humanas llenas de sueños e ilusiones por cumplir. Así comenzaba una nueva batalla para María y sus hijas, no solo luchar por permanecer juntas sino también por recuperar su voz y esperanza en medio del temible silencio impuesto por el miedo. A medida que las noticias sobre la confrontación de Ana con el agente de ICE se esparcieron por el vecindario, pronto llegaron ecos de apoyo desde todos los rincones de la comunidad. Amigos, vecinos y miembros de organizaciones locales comenzaron a acercarse a la familia de María, deseosos de ofrecer su ayuda y solidaridad en un momento tan crítico. La unión de la comunidad brilló como un faro de esperanza en medio de la tormenta. La primera en llegar fue doña Rosa, una anciana que había sido amiga de María desde hacía años. Con su voz suave pero firme, le ofreció a María un abrazo reconfortante. No está sola, hija mía, le dijo mientras sostenía su mano, aquí estamos todos para lo que necesiten. Su presencia y palabras ofrecieron un pequeño alivio en medio del caos, recordándole a María que contaba con un sistema de apoyo más amplio. A lo largo de los días siguientes, otros vecinos comenzaron a organizarse. Se convocaron reuniones comunitarias donde se discutieron tanto las preocupaciones por la seguridad de María y sus hijas como las formas en que podían actuar. Los residentes se comprometieron a vigilar el vecindario y mantener una comunicación constante en caso de que algo sucediera nuevamente. La idea era que nadie debería enfrentar solo la amenaza del sistema migratorio. La comunidad entera debería estar involucrada en la protección de sus miembros. Además, algunos jóvenes del barrio decidieron crear carteles con mensajes de apoyo para la familia de María. Estamos contigo y juntos somos más fuertes se convirtieron en eslogans que adornaban las calles cercanas, recordando a todos los residentes que la solidaridad era su mayor herramienta ante la adversidad. Esto no solo elevó el ánimo de María y sus hijas, sino que también les mostró el poder de ser parte de algo más grande que ellas mismas. Las redes sociales también jugaron un papel crucial en este apoyo. Alguien creó una página de recaudación para ayudar con los gastos legales que podrían surgir debido a las acusaciones contra María. Pronto, amigos y desconocidos comenzaron a contribuir, enviando mensajes de aliento y compartiendo historias similares para recordarles que no estaban solos en su
Lucha, sin embargo, no todo fue fácil. Mientras algunos miembros reaccionaron con amor y compasión, otros dejaron entrever actitudes más críticas, recordando estereotipos dañinos. Este tipo de reacciones generaron conversaciones difíciles entre los vecinos, pero también fomentaron un diálogo necesario sobre las realidades del estatus migratorio y las injusticias del sistema. En medio de esta mezcla de reacciones, María se sintió abrumada pero agradecida. Las lágrimas brotaban con frecuencia, ya no solo por el miedo a lo desconocido, sino por la calidez que le brindaba saber que su comunidad le tendía una mano. Esto se convirtió en un rayo de luz en medio de su angustia y una motivación para luchar no solo por su familia, sino también por todos aquellos enfrentando situaciones similares. La lucha ahora no era solo personal. Se había convertido en una batalla colectiva. A través del apoyo mutuo y la resistencia compartida, la comunidad comenzaba a encontrar su voz y reafirmar su compromiso por proteger a sus propios miembros, recordando que juntos eran más fuertes ante cualquier adversidad que pudieran enfrentar. El evento que afectó a María y su familia es un reflejo de una realidad más amplia que enfrenta la comunidad latina en Estados Unidos. Las políticas de inmigración, diseñadas inicialmente bajo premisas de seguridad y control, a menudo resultan en consecuencias devastadoras para familias trabajadoras y honestas. Detrás de cada caso, existe una historia humana, llena de sacrificios, sueños y esperanzas que a menudo son ignoradas por un sistema que parece ver solo números y estadísticas. Desde la llegada de los agentes de ICE hasta las redadas indiscriminadas, muchas familias se encuentran atrapadas en un ciclo de miedo constante. Estos operativos no solo acarrean la separación física de seres queridos, también desmantelan el tejido social que une a las comunidades. Las madres como María, que luchan por un futuro mejor para sus hijas, ven cómo sus esfuerzos son despojados por un sistema implacable que no reconoce el valor humano detrás de cada expediente. La experiencia de Ana confrontando a la gente es una manifestación del creciente descontento sobre esta situación. Muchos jóvenes en la comunidad se están haciendo eco de su valentía, exigiendo justicia para sus familias y cuestionando un sistema que perpetúa la deshumanización. Este acto de resistencia resuena más allá del ámbito familiar, es el símbolo de una lucha colectiva cuyos ecos comienzan a amplificarse en espacios políticos y sociales. Es crucial entender que las políticas migratorias deben ser rediseñadas con un enfoque más humano. Esto implica escuchar las historias detrás de cada caso. La madre que busca huir de la violencia, el padre que anhela proporcionar un hogar seguro para sus hijos o los jóvenes que desean perseguir sus sueños sin temor a ser separados de sus seres queridos. La falta de empatía en estas políticas hace que cada acción judicial se convierta en un acto desgarrador para las familias afectadas. Además, se vuelve evidente la necesidad urgente de crear espacios donde estas voces puedan ser escuchadas. La comunidad debe ser un lugar donde las experiencias vividas sean valoradas y contadas, donde las narrativas personales puedan influenciar el cambio legislativo. Es fundamental fomentar diálogos abiertos sobre lo que significa ser parte del tejido social estadounidense, redefiniendo lo que implica migrar en lugar de criminalizarlo. La lucha no es solo contra las injusticias del sistema actual, es también una batalla por el reconocimiento y la dignidad humanas. Cada historia compartida desafía las nociones preconcebidas sobre quiénes son los inmigrantes y su papel dentro del país. A través del apoyo mutuo y el activismo consciente, puede surgir un nuevo modelo de comprensión y aceptación. Así, al contemplar el impacto del sistema migratorio sobre familias como la de María, queda claro que se necesita un cambio profundo y significativo. Este cambio requiere no solo voluntad política sino también una transformación cultural hacia una mayor compasión e inclusión. En última instancia, reconocer la humanidad detrás del estigma es el primer paso hacia una sociedad más justa y equitativa para todos. La historia de María y su familia, así como la valiente confrontación de Ana con el agente de ICE, nos llevan a reflexionar sobre la necesidad urgente de apoyar a las comunidades vulnerables y proteger sus derechos fundamentales. Este tipo de situaciones no son meramente anécdotas aisladas. Son parte de una realidad que millones de personas enfrentan a diario. Cada uno de nosotros tiene el poder y la responsabilidad de involucrarse en causas que promuevan la justicia y la equidad en nuestra sociedad. Un primer paso necesario es educarse sobre las políticas migratorias y comprender cómo impactan a las familias en nuestras comunidades. Muchos no están al tanto de la magnitud de estas políticas ni de sus consecuencias devastadoras. Asistir a charlas,
Leer libros o seguir plataformas digitales que aborden estos temas son acciones que contribuyen a crear conciencia. Al estar informados, podemos compartir nuestras reflexiones con amigos y familiares, extendiendo el diálogo sobre la humanidad detrás de cada caso y rompiendo los estigmas que rodean a los inmigrantes. La acción comunitaria es otra forma poderosa de generar cambios. Participar en reuniones locales e involucrarse en organizaciones que luchan por los derechos humanos permite no solo ayudar a los afectados, sino también amplificar sus voces. Cada pequeño esfuerzo cuenta. Colaborar en campañas, donar tiempo o recursos, o simplemente ser un vecino que escuche y apoye a quienes luchan por un mejor futuro. La solidaridad puede ser un bálsamo para quienes sienten que el mundo les da la espalda. Además, abogar por reformas legislativas que busquen humanizar el sistema migratorio es vital. Es crucial presionar a nuestros representantes políticos para que escuchen las historias de sufrimiento y esperanza de las familias latinas. Las cartas, llamadas telefónicas o visitas a oficinas pueden tener un impacto significativo en el camino hacia un cambio real. Los líderes deben entender que hay vidas en juego. Detrás de las cifras y estadísticas, no olvidemos el poder de la empatía. Cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio en su propia vida cotidiana, ser amable con quienes nos rodean, escuchar sus historias y ofrecer apoyo emocional puede marcar una diferencia considerable en las vidas de aquellos que enfrentan injusticias. En cada interacción, tenemos la oportunidad de construir un puente hacia una mayor comprensión y aceptación. Finalmente, invitar a todos a reflexionar sobre cómo nuestras propias experiencias forman parte de un tejido humano más amplio. Todos compartimos el deseo fundamental de vivir en paz y dignidad, así como María y Ana nos han mostrado el valor de levantarse ante la adversidad. También podemos recordar que juntos somos más fuertes. A través del compromiso colectivo y el activismo comprometido, es posible construir un futuro donde cada familia pueda prosperar sin miedo ni divisiones. Este es el momento de actuar, de ser parte del cambio que deseamos ver en él. Mundo, recordando siempre que la lucha por los derechos humanos es una lucha por todos nosotros.